¿Sabías que nuestro Señor Jesús era un especialista en el trato con las personas difíciles? El tema del día miércoles 15 de julio es lidiar con personas difíciles. ¿Vamos a orar? Una vez más, Señor, te agradezco por la oportunidad de poder tener este tema, Señor, a través de esta forma. Permite, Señor, que podamos entender cuál fue el método que tú utilizabas, Señor, para poder llegar a las personas. Y que dentro de nosotros haya ese interés sincero por poder compartir con otros la verdad bíblica. Y que a través de nuestras palabras, pero sobre todo a través de nuestras acciones, podamos demostrar que somos tus seguidores. Que todo sea para tu gloria y honra, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, tanto en sus palabras como en sus acciones, Él demostraba siempre aceptación. Jesús escuchaba atentamente sus preocupaciones. Él hacía preguntas y revelaba poco a poco las verdades divinas. Jesús reconocía el anhelo íntimo de los corazones más duros y veía potencial aún en los pecadores más perversos. Para nuestro Señor Jesucristo, nadie estaba fuera del alcance del Evangelio y creía que nadie ha caído tan bajo, ni que nadie es tan vil para no ser hallado por Él, para ser liberado. Era como si nuestro Señor Jesucristo miraba a las personas a través de un conjunto de lentes diferentes del resto del mundo. Él veía a cada ser humano y veía en ellos un reflejo de la gloria de la creación original. Él elevaba sus pensamientos para comprender la posibilidad de lo que cada persona podría llegar a ser. Y muchas de esas personas cumplieron las expectativas de Jesús para sus vidas. Vamos ahora a ver qué nos dice la Biblia, qué nos enseña. Iniciemos leyendo en el Evangelio de Mateo. Por favor, coge tu Biblia, busca el capítulo número 4, leeremos el versículo 18 y el versículo 19. Aquí como contexto tenemos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo está iniciando su ministerio. Y en el versículo 18 y 19 nos dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, los versículos desde el 28 hasta el 34. En la versión Reina Valera 1960 encuentro el título El Gran Mandamiento. Leamos juntos. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, leeremos los versículos desde el 39 hasta el 43. Y aquí tengo como título:
crucifixión y muerte de Jesús. Iniciemos con la lectura. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Notemos cómo nuestro Señor Jesucristo se dirigió a cada uno de estas personas. ¿Qué es lo que destaca? ¿Qué resultó familiar en los llamamientos que hizo a Pedro y a Juan, al escriba que le interrogaba y también al ladrón de la cruz? ¿Pudiste notar lo que hacía nuestro Señor Jesús? Mira, donde quiera que nuestro Salvador Jesús iba, veía posibilidades espirituales, veía posibles candidatos para el reino de Dios en las circunstancias más improbables. Se llama esta habilidad ojos de crecimiento de iglesia. Esto es la sensibilidad cultivada en nosotros para ver a las personas como Jesús las veía. ¿Cómo veía a las personas? Pues como candidatos para el reino de Dios. Esto también implica los oídos de crecimiento de iglesia. Esto tiene que ver con escuchar las necesidades no expresadas de quienes nos rodean. Tiene que ver con escuchar el anhelo de sus corazones por algo que no tienen, incluso si no lo han expresado abiertamente. Conociendo esto, te invito, pide al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, que te haga sensible al trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de los demás. Ora para que Dios te dé el segundo toque y te abra los ojos a las oportunidades espirituales que te ofrece cada día para compartir tu fe con los demás. Pídele a Dios un ojo que vea, un corazón sensible que escuche y una voluntad de compartir al Cristo que tú conoces y a ese Cristo que amas con los demás. De esta forma estarás en el camino a un viaje emocionante durante toda tu vida. Tu vida tendrá un significado completamente nuevo. Tendrás una sensación de satisfacción y alegría que nunca antes habías experimentado. Solamente aquellas personas que trabajan en favor de las almas pueden conocer la satisfacción que puede traer. ¿Qué te parece? ¿Verdad que necesitamos ponernos a trabajar? ¿Necesitamos pedir la dirección de los cielos? ¿Necesitamos empezar a ver con esos ojos espirituales y a escuchar con esos oídos espirituales? Interesados en que las personas se entreguen al Señor, porque es el camino que ellos necesitan encontrar para tener un mejor estilo de vida, para ellos, para sus familias, que puedan ser una luz propia en sus hogares, que refleje la luz principal que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso se va a lograr cuando tú decidas llevar a otros al Salvador, ¿cierto? Para finalizar el estudio de hoy, te invito por favor que prestes atención a los párrafos que leeré a continuación, ¿sí? Como cada día son párrafos de la escritora Ellen G. White. Iniciaré con dos párrafos que se encuentran en el libro El Ministerio de Curación, en la página 387 y 388. Escucha. Estudiad las historias de José y de Daniel. El Señor no impidió las intrigas de los hombres que procuraban hacerles daño, pero hizo reanudar todos aquellos ardides en beneficio de sus siervos que en medio de la prueba y del conflicto conservaron su fe y lealtad. Mientras permanezcamos en el mundo, tendremos que arrostrar influencias adversas. Habrá provocaciones que probarán nuestro temple, y si las arrostramos con buen espíritu,
desarrollaremos las virtudes cristianas. Si Cristo vive en nosotros, seremos sufridos, bondadosos y prudentes, alegres en medio de los enojos e irritaciones. Día tras día y año tras año iremos venciéndonos hasta llegar al noble heroísmo. Esta es la tarea que se nos ha señalado, pero no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús, sin ánimo resuelto, sin propósito firme, sin continua vigilancia y oración. Cada cual tiene su propia lucha. Ni siquiera Dios puede ennoblecer nuestro carácter ni hacer útiles nuestras vidas a menos que lleguemos a ser sus colaboradores. Los que huyen del combate pierden la fuerza y el gozo de la victoria. Ahora, en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, página 480, leeremos esto. El amor que debe existir entre los miembros de la Iglesia es con frecuencia reemplazado por críticas y censuras, y estas se manifiestan hasta en los servicios religiosos, en reproches y severas alusiones personales. Los ministros, los ancianos o los hermanos no deben apoyar estas cosas. Los servicios de la Iglesia deben llevarse a cabo con un sincero deseo de glorificar a Dios. Cuando los hombres con sus peculiaridades se reúnen en la Iglesia, a menos que la verdad de Dios suavice y subyugue los rasgos duros del carácter, aquella quedará afectada y su paz y armonía serán sacrificadas a causa de estos rasgos egoístas no santificados. Muchos, al tratar de descubrir las faltas de sus hermanos, descuidan la investigación de su propio corazón y la purificación de su propia vida. Esto desagrada a Dios. Cada miembro de la Iglesia debe ser celoso de su propia alma y debe vigilar atentamente sus propias acciones, no sea que obre por motivos egoístas y sea una causa de tropiezo para sus hermanos débiles. Dios toma a los hombres tal como son, con el elemento humano de su carácter, y luego los educa para su servicio si quieren dejarse disciplinar y aprender de Él. Finalmente, en el libro El Ministerio de Curación, en la página 16, vamos a encontrar este párrafo. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Cualesquiera que fueran las personas con quienes se encontrase, siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y a las circunstancias. Cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. Tenemos el llamado a dejar la crítica, ¿verdad? A dejar de señalar y a ver en cada persona una persona candidata para el reino de los cielos. Como lo decía ayer, sé que no es sencillo. Tenemos conflictos, tenemos luchas propias, ¿verdad? Pero cuando aprendemos a mirar con los ojos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, créeme que las cosas van a cambiar. Si en tu vida hay todavía alguno de estos rasgos de carácter que no te permiten preocuparte y hacer la labor a favor de las almas, tranquilo, no te desesperes. Tenemos ayuda, tenemos socorro. Cristo está allí dispuesto a ayudarnos y enviar al Espíritu Santo para que pueda guiarnos a hacer su voluntad. ¿Quieres hacerla? Pues sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Orar, pedir al Señor dirección, tomar su palabra, oír su voz. Te invito a que lo hagas, ¿está bien? Si todavía tienes 4 minutos más, te pido por favor, escucha hasta el final y pon mucha atención a la letra de esta canción, interpretada por el cuarteto femenino Shelem Fem.
Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesar